Buenas noches, Dios te bendiga. En esta noche te quería compartir un mensaje breve. Como habrás visto el título que dice, conocerán la verdad y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Sí? Es un pasaje muy conocido de Jesús. Te invito ahí donde estás a que te aquietes un poco, si estás haciendo tareas, las dejes por un ratito y escuches un mensaje que tengo para darte, que creo que es de parte de Dios. Hoy escuchaba en un documental en Discovery Channel donde hablaba sobre hallazgos de libros apócrifos. Hablaban de un evangelio que habían descubierto, el evangelio de Tomás o el evangelio de María Magdalena. Y en este documental que lo vi en YouTube, ya grabado, no es la primera vez que me pasa que veo un video donde parece que encuentran un hallazgo y que con ese hallazgo parece que van a contradecir la verdad cristiana que hasta el momento conocemos. Eh, Me sorprende porque es como que están buscando siempre algo y en realidad todo lo que se va descubriendo arqueológicamente y aunque se encuentren otros escritos de la época, terminan confirmando lo que han dicho los apóstoles, los discípulos en lo que tenemos en la Biblia, ¿no? En el canon bíblico. Y, pero también veía un poco de ignorancia, perdónenme en esta expresión, lo digo en el buen sentido, cada uno puede ignorar de ciertas cosas. Hoy yo puedo estar hablando de un tema de política o de otro tema y alguien me diga, te estás equivocando, ignorás de esto, ignorás en este campo, en este tema. Por ahí suene mal que yo digo por ignorancia, pero no hablo por maldad. La ignorancia no se trata de ignorar, no se trata de que uno tenga pocos recursos para estudiar, ni tiene que ver con la condición o el nivel de la persona económico ni en otro sentido. No, cuando hablo de ignorar hablo porque ignoramos, porque no leemos, porque no buscamos, porque no profundizamos en ciertos temas. Así como yo hoy puedo estar hablando de fútbol, de política o de alguna cosa que yo no sé nada y un día me pongo a opinar y digo cualquier cosa, ¿no? Y estaría bien que alguien me corrija y me diga, mira, no hables de esto porque no sabes, no hables de esto o no sabes si estás hablando algo que no sabes. En esta área yo te quería contar, yo no soy, a ver, yo no soy tampoco un súper intelectual ni un teólogo, lo que soy una persona simple, sencilla, así como tú, como yo, somos personas simples, sencillas, que una vez nos encontramos con la palabra de Dios, nos encontramos con el mensaje del Evangelio y entonces nos encontramos con la verdad de Cristo y le abrimos nuestro corazón a Dios. ¿Y a qué voy con todo esto? Te hablaba de un documental. Viendo yo este documental veía que habían encontrado el Evangelio de Tomás, de María Magdalena, de Pedro, bueno. Puntualmente cuando habla del Evangelio de Tomás que habían encontrado, dice, bueno, ahora leyendo algunas de las cosas que decía Tomás, que muchas de las cosas confirmaban o decía lo mismo que decían los otros evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, que son los de la Biblia. Además de decir algunas cosas, dicen otras cosas, por ejemplo, eh, como que contradecería la visión cristiana, que para mí, o sea, está mal dicho, lo que quiere decir este documental, que quitaría un poquito la visión que se tenía en la religión, no la voy a nombrar para no ofender a nadie, en la religión que nosotros sabemos considerada como una de las religiones más importantes cristianas, ¿no? Está dividido en católicos y en protestantes. Yo no voy a dar nombre. Pero cuando este hallazgo encuentran y hablan, dicen que algo de lo que decía Tomás era algo como que contradecía la visión que tenían, inclusive dicen la visión que tienen los otros evangelios que se acomodan a la visión de la religión X, ¿no? O de la iglesia X, por no dar nombre. Y yo veía esto y yo decía, qué error, porque no es que se contradice.
está diciendo lo que nosotros sabemos, lo que uno sabe, el que el lector de la Biblia, el que está leyendo la Biblia, sabe que esto es así. Lo que pasa es que lo que sucede es que en el lenguaje común, como podamos decir religioso, de la sociedad en la que vivimos, no conoce esto, entonces se guía por lo que dice por ahí la estructura religiosa que sigue, creyendo que la Biblia dice ciertas cosas que la Biblia no dice. Entonces cuando viene un hallazgo arqueológico habla por ahí de las mismas cosas que la Biblia dice. Y el mismo que decía el documental creo que tampoco conoce la Biblia porque no, lo que estaba diciendo no tenía sentido. Por ejemplo, te voy a decir, como que decía que Tomás revelaba de que nosotros podíamos dirigirnos a Dios Padre sin necesitar intercesores, sin necesitar hombres que intercedan por nosotros. Como sabemos que la gente va a un religioso, no voy a dar nombre para no ofender, va a un líder religioso y a un ministro religioso para pedir que éste interceda, confesarle los pecados, para que pida por él a Dios. Entonces, en este libro de Tomás dice que decía como que no, que uno podía tener una relación directa con Dios y que no necesitaba hombres intermediarios. Ahora yo, cuando leo esto, digo, lo dice la Biblia esto. Bendiciones. Sime, ahí veo tu mensaje. Bendiciones, ojalá te sea de bendición y a todos los que están mirando el video, ojalá sea de bendición. Por ahí no aprendan nada nuevo, pero bueno, ojalá aprendan algo nuevo en esto que les estoy hablando. La idea es esto, lo que les estoy comentando. Para todos los que me escuchan, yo sé que hay muchos oyentes que son de distintas religiones, pero cuando este documental decía como que Tomás traía una revelación, como que decía que revelaba de que no necesitábamos por ahí un intermediario, no necesitábamos un hombre para que nos interceda por un religioso, un ministro religioso para que intercediera por nosotros, que ya nosotros directamente con Dios podíamos hablar, y como que estaba revelando algo que no lo sabemos la mayoría de la sociedad porque tenemos una idea o nos han enseñado, o los libros inclusive dijo de Mateo, Marco, Lucas y Juan, no dijeran eso, y este evangelio nuevo de Tomás diría otra cosa que quitaría un poco la visión de lo que se tenía del mensaje del evangelio, de la fe cristiana. Y yo digo, para mí es obvio, lo que dijo yo no necesité leer el evangelio de Tomás. Leyendo los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan y las cartas de Pablo y de Pedro que están en la Biblia, te dicen esto. Esta revelación que le parecía esto arqueológico o este documental científico, no estaban revelándome nada a mí no me estaban revelando nada, a mí me estaban diciendo lo que yo ya sé. Lo que pasa es que para alguno que está escuchando el documental o hablando, o yo le estoy comentando ahora esto, dirá, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué contradicción? Si el Evangelio de Tomás dice que no se necesita ir a un ministro, a un religioso para que interceda, que uno puede ir directamente a Dios, y yo tenía otra idea. Lamentablemente, si hay alguien que esto le es de luz, gloria a Dios, mejor, en buena hora. Pero lo que yo te quiero aclarar es que la Biblia ya te habla de esto. Y la Biblia, que están los escritos de los apóstoles, los escritos de sus discípulos, otros que no eran apóstoles porque también fueron discípulos y escribían y contaban lo que estaba pasando y lo que Jesús enseñaba. El Antiguo Testamento también, que es donde los profetas hablan y van revelando el amor de Dios, lo como Dios piensa, como Dios quiere que tengamos una relación con Dios. Y acordémonos de esto, que yo lo he hablado muchas veces y creo que muchos siervos de Dios que hablan de la gracia de Dios, hablan de que Dios quiere una relación con nosotros, no quiere una práctica religiosa, un ritualismo. Me voy a un día determinado a la iglesia o al templo, donde sea, y cumplo un ritual religioso. Hago esto, aquello, y ya está, me voy bien con la conciencia limpia porque cumplí. No, Dios quiere una relación contigo, y lo dice desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Dios quiere una relación, una comunión. Esa relación es directa, es tú con Dios, yo con Dios. Este evangelio de Tomás, como hablaba el documental, no revela nada nuevo, es lo que nos dicen los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, lo que nos dice la Biblia en las cartas de los del apóstol Pablo, Pedro y todos los que escribieron la Biblia. Nos dice que Dios quiere una relación con nosotros, una relación directa, no necesitamos un intermediario.
Hubo un intermediario, sí, había un problema, el hombre estaba alejado de Dios, el hombre estaba condenado ya desde el primer momento que pecó el primer hombre, la primera mujer, y la descendencia del ser humano fue pecado y fue destrucción y fue condena, el hombre estaba condenado, y Dios siempre traía una solución, algo para que se pudiera arreglar y reconciliar esa enemistad con Dios y para que no cayera la ira de Dios en ese momento sobre los seres humanos. Dios siempre establecía pactos y cosas con hombres que sí escuchaban a Dios. Sí había un problema que nos separaba de Dios. Sí, era nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra forma de vivir alejados de Dios, rechazando a Dios, prefiriendo elegir nuestros caminos en los de Dios. Sí, la Biblia nos habla, hay un problema. Pero ¿qué sucedió? Aún en la antigüedad el hombre se acercaba a Dios con sacrificios, entregaba ofrendas de animales como para decir, le entrego lo mejor a Dios para que me acepte. El hombre trató de expresarse de alguna forma y Dios permitió que el hombre hiciera ciertas cosas para sentirse como gratificado con eso. Pero después el Señor dijo, voy a enviar un Salvador. Nuestro Dios, nuestro Creador dijo, voy a enviar un Salvador, y fue su Hijo Jesús. En su tiempo Jesús vino. Ahora, cuando Jesús vino, en el antiguo pacto, antes que viniera Jesús, antes que se revelara y manifestara Jesús, había sacerdotes, se les llamaba sumos sacerdotes o sacerdotes del antiguo pacto, que eran los levitas, los del pueblo judío, que ellos hacían ofrenda y sacrificio de animales, pero nunca eso hacía que el ser humano cambiara, solo servía como una forma de ritualismo para sentirse el ser humano un poquito más aliviado de su carga, de su pecado. Y Dios aceptaba esas ofrendas en su amor y su misericordia, pero Dios siempre apuntaba el corazón a que el ser humano cambie y a que tenga una relación con Él. Entonces, cuando vino Cristo, la Biblia nos dice que Cristo fue el sumo sacerdote, es el sacerdote por excelencia. Él, cuando vino a esta tierra, murió en la cruz, fue las dos cosas, sacerdote y sacrificio a la vez. Jesús hizo todo, completó todo. Fue el perfecto hombre, el perfecto sacerdote, sumo sacerdote, y también fue la ofrenda misma, se entregó como un cordero, sin mancha. Una vez que Jesús hizo esto, muere en la cruz y Él dice, consumado es, se terminó el antiguo pacto, se terminó los sacrificios de animales, se terminó el antiguo orden que eran sacerdotes y sumos sacerdotes, se terminó, que igual los sacerdotes y sumos sacerdotes que había en el antiguo pacto no es lo mismo que hoy la gente conoce como sacerdote. Era otra cosa, eran matrimonios de sacerdotes, o sea, tenían hijos y sus hijos seguían el sacerdocio y eran hombres casados con sus familias, no es lo mismo que hablamos de hoy, era otra cosa. Fue el pacto antiguo. Cuando Jesús vino, Él fue perfecto sacerdote, fue la perfecta ofrenda y con Jesús se terminó todo. Él dijo, consumado es, ya está todo hecho, me llevo el pecado del mundo. Los que crean en mí, en este pacto, y quieran hacer un pacto con Dios y creer en este sacrificio y pacto que Dios hizo, que fue su Hijo, hay reconciliación, hay perdón y hay un puente que se levanta entre Dios y los hombres. ¿Cómo decir? Una conexión directa con Dios. En muchos pasajes de la Biblia nos dice que Jesús nos abrió un camino vivo al altar de Dios, que Él abrió como si fuera los cielos, la puerta de los cielos, para que entonces no tenemos que tener temor. En hebreo, en el libro de Hebreos que está en la Biblia, nos habla en un pasaje, no recuerdo bien, pero es en el capítulo 9, donde nos habla la comparación del antiguo pacto y el nuevo pacto y lo que pasa ahora en Jesús y lo que quedó atrás, que lo que hizo Jesús es más perfecto que el antiguo pacto, que deja atrás el nuevo pacto por este nuevo pacto que es más perfecto. Y Jesús dice que es un camino vivo y que no tenemos que tener miedo, porque Él está ahí atento para auxiliarnos. Dice que vengamos a Él con una conciencia tranquila, sin miedo, sin temor, para recibir oportuno socorro. Porque Él ya abrió un camino que fue más perfecto que cualquier ofrenda que los hombres podían ofrecer de animales. Ahora Jesús es la ofrenda perfecta y Él está como sacerdote en los cielos intercediendo por nosotros. Él sí es el verdadero sacerdote que intercede. Pero la Biblia nos habla de esto.
¿Y por qué te dije el pasaje que está en Juan 8, 31, 38, donde habla de la verdad os hará libre, donde dijo Jesús, conoceréis la verdad? Si permaneceres en mis palabras, dice, si permaneceres en mis palabras, versículo 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué digo así? Porque no conocemos tal vez la verdad. Muchos de los que me están escuchando no conocen que Mateo, Marco, Lucas, Juan, Pedro, la Biblia, las cartas de la Biblia y los evangelios, según cada, nos habla de lo mismo y nos habla de que Jesús, como te hablaba recién, nos abrió un camino vivo al Padre, un camino libre, una esperanza viva, donde podemos ir a Él con libertad y sin intermediarios. Que el único intermediario es Jesús. Fue el intermediario al morir en la cruz por nosotros, fue el intermediario al presentarse delante del Padre para presentarnos como justos a nosotros por su sacrificio, y ahora está sentado y se la del Padre e intercede por nosotros. Él es nuestro único mediador. No necesitamos los hombres otro mediador en esta tierra. Por eso cuando hablaba este documental sobre un hallazgo, como diciendo Tomás, este evangelio apócrifo de Tomás dice que no necesitamos de ministros intercesores. Yo ya lo sabía eso. Y no es que me la sé toda, no lo digo así. Todos aquellos que hemos leído, leemos la Biblia. No digo leído porque no es leer la Biblia de pie, desde el principio al final y saberlo todo y decir ya me la sé todo. No. La Biblia, aunque la hayamos leído sin querer toda, pero no es el tema. La Biblia es leerla día a día y cada día buscar aún los mismos pasajes que ya hemos leído y descubrir secretos que Dios tiene revelado para aquellos que creen en Él. Porque Dios revela su palabra a los que creen en Él. ¿Sí? La palabra de Dios no es complicada. La Biblia tampoco es un libro que no lo podés leer vos, que lo tiene que leer un seminarista, un teólogo. No, todos podemos leer la Biblia. Tal vez cuando recién empezamos a leer necesitamos un poco de guía, de orientación, que digan qué libros empezar a leer, porque por ahí se nos complica muchas cosas con la historia del antiguo pacto y todo lo que... Pero la Biblia es muy sencilla y cada vez está escrita en un lenguaje más sencillo por aquellos hombres y mujeres que se dedicaron a estudiar la Biblia, a traducirla bien, a traducirla en un lenguaje más sencillo. Hay gente que dio su vida para que hoy pudiera leer la Biblia. Y tristemente, hoy no lee la gente la Biblia. Aún los mismos creyentes, aún los mismos que van a la iglesia, que se reúnen los domingos, o se reúnen en la semana, no leen la Biblia. O van solo a escuchar. Prefieren que un hombre les diga algo y a veces ni saben si ese hombre que les predica está predicando realmente la verdad. La Biblia enseña, Pablo dice muchas veces, escudriñen las escrituras. Jesús dijo, escudriñen las escrituras. Que lo importante es no quedarse con lo que está diciendo el que está al frente. Jesús no habló de que iba a haber falsos profetas, falsos maestros. Los apóstoles también por el Espíritu Santo nos hablan y nos advierten de que va a haber engaños. Hoy hay mucha gente que está siendo engañada y que se le está hablando un falso evangelio, que le están enseñando la palabra de Dios distorsionada, con falsas doctrinas. Y no se dan cuenta porque no leen la Biblia. No leen la Biblia. Y como yo te decía, esto de Tomás, de que veía este documental en Discovery y decía que habían descubierto, como que había cosas que decían de la misma Biblia y de los mismos evangelios que estaban, pero revelaba otra cosa como diciendo que el ser humano, el hombre puede estar directamente con Dios sin un ministro o alguien religioso que interceda por él. Es decir, no es nada nuevo. Para el que conoce la Biblia, para el que lee la Biblia, va a saber que es así. El que me está escuchando, sobre todo aquellos que no tienen esta costumbre de leer la Biblia, de conocer más de Dios, yo sé, esta palabra va para aquellos que realmente quieren seguir a Dios o tienen una necesidad espiritual, porque si hay alguien que me escuche y no le interese, me va a decir, ¿para qué quiero leer la Biblia? No me interesa. Bueno, está bien. Pero para el que tiene un hambre espiritual, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hablaba de la justicia de Dios, de conocer la justicia, la verdad de Dios. Si tienes hambre de Dios, del Espíritu Santo, hambre de conocer la palabra de Dios, Dios te va a saciar. Y yo te animo a aquel que ama a Dios, a aquel que quiere seguir a Dios, a aquel que quiere abrir su corazón y descubrir y conocer más de Dios, a que leas la Biblia.
No puedes conocer a Dios yendo un domingo solo a la reunión, no puedes conocer a Dios una vez en la semana o de vez en cuando visitando una iglesia o escuchando un pastor o viendo algo por televisión. Todo es bueno, todo sirve, todo lo que ir, recibir palabra y verla por televisión o por YouTube, todo sirve y alimenta. Pero primero tú tienes que tener un encuentro personal con Dios. Tú tienes que saber esta verdad, que tú no necesitas no hacer ningún sacrificio humano, ni tampoco que un hombre interceda por vos o confesarle tus pecados a un hombre. Tú tienes que hablar con tu Dios, como Jesús dijo, porque esto es todo lo que nos enseña el Evangelio. Jesús, otra palabra más que me viene, Jesús dijo, cuando enseña el Padre Nuestro, que no es una relación de memoria, sino que es un bosquejo de... Le preguntan a Jesús, ¿cómo podemos orar? Le dicen a sus discípulos. Y Jesús en ese momento le relata, mire, ustedes diríjanse a Dios como Padre, Padre Nuestro, le dice, adórenlo, díganle que Él es santo, porque Él merece que se lo glorifiquemos, dice el pan nuestro cada día danos hoy, de pedir el pan necesario, ahí dice también perdona nuestras deudas, o sea, habla de que pedirle perdón a Dios, todo directo a Dios, no habla de pedirle a otra persona o de confesarle a otra persona. Y Jesús dice, te decía esto porque Jesús, antes de enseñar el famoso Padre Nuestro, dice, cuando ustedes oren, vayan a su cuarto, en secreto, hablen con su Padre que los ve en secreto y Él los recompensará en público, dando a entender que tenemos que tener una comunión íntima con Dios, y en esa comunión íntima Dios nos va a bendecir. Y la bendición se va a ver inclusive públicamente. Hablaba de esto porque muchos religiosos oraban en las plazas para que los vean, o oraban en voz alta para que los vean. Entonces Jesús decía, no, Dios no escucha esa oración de los que quieren aparentar ser religiosos y espirituales. Dios escucha a aquel sencillo, humilde, que va a su cuarto y ora y pide a Dios. Y Dios escucha. Siempre la Biblia nos habla de una intimidad. Jesús nos habló de una intimidad y de directo a Dios, ir directo a Dios. Jesús no dijo nunca, no, ustedes tienen que hablarle a un ministro para que no. Cuando vino Jesús se terminó el antiguo pacto, lo que eran los sacerdotes, sumo sacerdote, que había que presentarles ofrendas, sacrificios. Cuando vino Jesús dijo, como acá leímos, si permanecieren en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús vino a darte libertad. Y en esa libertad entra que podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios Padre, no depender de un hombre. Nosotros nos congregamos, vamos a una iglesia, por supuesto, la iglesia somos los creyentes, en primer lugar te aclaro eso, la iglesia somos los creyentes. Muchas veces se tiene la idea que la iglesia es un templo, es una estructura religiosa, una cúpula religiosa o una estructura material, inclusive física. No, la iglesia somos los creyentes, la Biblia habla iglesia donde hay 2 o 3, allí estoy yo, dijo el Señor Jesús. Y la eclesia, que viene del griego, si no me equivoco, significa asamblea de los creyentes. La iglesia somos nosotros, los creyentes. Cuando nos reunimos 2 o 3, y gloria a Dios que somos más de 2 o 3 en una reunión, somos muchos en todas las distintas partes del mundo, es la iglesia. Y es maravilloso que como iglesia, como cuerpo también de Cristo, que la iglesia, estemos juntos, nos unamos y tengamos alguien que también nos ayude en la enseñanza de la palabra de Dios hasta que vayamos madurando y nosotros también le enseñemos a otro. Pero no es que es imprescindible un pastor o un sacerdote para que interceda por nosotros, no, nosotros mismos, cuando creemos y aceptamos la verdad, el pacto de Dios que hizo nuestro Dios y Padre con su Hijo Jesucristo, cuando creemos y aceptamos este pacto de que murió por nosotros y que creyendo en Él y reconociendo que estamos mal delante de Dios, que necesitamos la salvación de Jesús, que necesitamos su perdón y que nos tenemos que arrepentir, reconociendo esto, la palabra de Dios nos dice que nos reconciliamos con Dios y empezamos una nueva vida en comunión con Dios. Y esa comunión es directa. Tú puedes gozar hoy de la paz, la libertad, la seguridad de estar con Dios sin tener que esperar que el domingo sea la reunión, sin tener que esperar que sacar un turno para hablar con el sacerdote o con el pastor. Dios está ahí 24 horas en tu vida. Tú puedes hablar con Dios ahora en tu cuarto, en donde quieras, o vas en la calle a hablar con tu Dios. Dios, tu Padre, está siempre disponible, desde que Jesús murió en la cruz. Porque cuando Jesús murió y resucitó, nos acercó tremendamente al Padre, por decirte una palabra. Nos acercó, nos pegó al Padre.
Antes el hombre tenía comunión, también Dios hablaba, pero era más difícil para el ser humano acercarse a Dios. Solamente había hombres que por ahí escuchaban y por eso Dios había establecido hombres para que sirvan y acerquen de alguna forma a la gente a través de lo que hablábamos de las ofrendas, pero de las ofrendas, o sea, los sacrificios de animales. Pero ahora en Jesús tenemos entrada libre a su presencia, lo dice la palabra de Dios. Y hay un pasaje que tendría que buscarlo, que está en Hebreos, que dice eso: tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios directamente, lo que antes no se podía hacer porque el hombre no había pagado el precio Jesucristo, hoy lo puedes hacer desde el momento que vino Cristo. Entonces, ¿por qué andar dando pena? ¿Por qué andar esperando a ver si tocas a aquel líder que va a venir, a ver si me da una bendición? A ver si puedo ver ahí a aquel líder para confesarle mi pecado, para sentir el perdón, para que me diga lo que tengo que hacer y recibir el perdón. No. Uno puede recibir un consejo, uno puede buscar el consejo en cualquier área de nuestra vida que necesitamos consejo, enseñanza, sí, eso sí. Pero para estar directo con Dios, solo necesitas tu corazón, tu alma, tu espíritu, vos. Ahí, con tu corazón y con tu oración, te puedes acercar a Dios. No pierdas más tiempo. No esperes que llegue el domingo. No esperes que llegue ese día. No esperes que venga tal líder religioso de otro país para tocarlo. Otro líder para que te venga a dar una palabra para decir: ahora me voy a sentir súper especial y cerca de Dios. No, porque tal vez estás idolatrando a un hombre. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios, tu Padre, es único. De Él viene tu bendición, de Él viene tu bienestar, de Él viene todo lo que necesitas. A Él confesarle tus pecados, a Él confesarle tus errores. Él te escucha y te quiere bendecir y te quiere restaurar, perdonar y sanar. Lo que hizo Cristo te acercó a Él, y Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por vos. Te ama. No busques en un hombre, no busques en una religión, no busques una estructura, un lugar físico. Ahí donde estás, busca a Dios. Busca a Dios. Y no te voy a decir que no vayas y te juntes con otros cristianos, porque sí, Dios quiere que estemos unidos, pero hoy, como estás, si estás solo en tu casa, donde estés, o la estás pasando mal, sabe que Dios está ahí. Quiero que sepas que Dios está ahí, que no se necesitas esperar a la reunión, que no necesitas que te atienda el pastor, el sacerdote, que te dé un turno para atenderte. Vos tenés directo una cita con Dios. Tenés cita con Dios, Él no te va a dejar, y Él tiene todo poder y gracia para escucharte. Su espíritu puede estar en todos lados y escuchar tu oración. No pienses que tenés que hacer cola o sacar turno para hablar con Dios. Dios te está escuchando ahora, las 24 horas. Así que escuchá ahora. Escuchá lo que Dios te está diciendo. Él te está invitando a venir a Él. Él te está invitando a venir a Él. Tenés entrada libre por Jesucristo. Jesús compró la entrada al cielo. Jesús compró lo que vos no podías hacer, lo que vos no podías lograr, lo hizo Él. Solo debes creer, aceptarlo y empezar a tener una comunión con tu Padre Celestial, y con Jesucristo y con su Espíritu Santo. Yo te animo ahora, ¿sí? ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque todo esto está en la Biblia y te animo a leer la Biblia. Muchos no saben que tienen este privilegio, esta libertad para estar con Dios. No lo saben porque le han enseñado otras cosas religiosamente. Y no tiene que venir un documental a decirme a mí, científico, porque si vos sabés leer, si yo y tú sabemos leer la Biblia y la leemos y sabemos lo que dice la Biblia, no necesitamos que nadie nos venga a decir. No necesitamos que alguien nos hable algo que ya sabemos. La Biblia te va a dar conocimiento, entendimiento, te va a acercar a Dios, te va a librar de la mentira, del engaño, de aquellos que enseñan falsas doctrinas o ideas equivocadas, o que te enseñan a seguir a hombres y no a Dios. Pero tenés que leer la Biblia. Muchos están siendo engañados porque no leen las Sagradas Escrituras. Pide al Espíritu Santo que te guíe. Él va a revelar alguna palabra que no entendés, Él te va a revelar lo que quiere decir. Obvio, tenés hermanos que te pueden ayudar, que conocen más por más años que tienen de experiencia nada más, pero siempre lo mejor, tu comunión y el conocimiento, lo vas a tener en tu oración privada con Dios y en la lectura de la palabra de Dios. Y por eso Jesús dijo: si permaneceres en mí, en mis palabras, van a ser mis discípulos, mis seguidores, van a aprender y van a conocer la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Nadie los va a poder engañar y decir: tenés que seguir a aquel, tenés que seguir a aquel otro. Si no haces esto, si no haces este ritual, no podés acercarte a Dios. Si no seguís tal religión, no podés estar con Dios.
No, nadie te va a engañar porque vas a conocer la verdad. Por eso empieza a leer la Biblia. Empieza a descubrir que está la verdad, que nos revela Jesús, que nos revela el plan de Dios, que nos da libertad para estar con Dios y para que nadie nos engañe. ¿Qué te parece? Te invito a que conozcas más de Dios, a que estés cerca de Dios, a que conozcas la verdad para que nadie te engañe. Siempre recuerdo una persona que decía que trabajaba, era de los que llevaban los caudales, el dinero en los camiones, y dice que cada vez que llegaban a un sitio tenían que contar todo el dinero. Y dice que ellos contaban tanto el dinero, el dinero verdadero, tanto tiempo contando el dinero verdadero, o sea, no el falso, y cuando apareció uno falso se daban cuenta enseguida. ¿Por qué? Porque estaban llenos de conocer siempre y ver siempre billetes verdaderos, que cuando aparecía el falso lo detectaban, aunque fuera uno en un millón. Esto es lo mismo. Si tú no haces la palabra de Dios, cuando aparezca el engaño de tu vida, quien te quiera engañar, mentir, enseguida lo vas a detectar, porque la palabra de Dios está en tu corazón, la verdad está en tu corazón y la verdad te hará libre. Te invito a hacer una oración conmigo ahora. Te invito si quieres. Si para vos te llegó esta palabra, me gustaría que pongas un me gusta, me gustaría que lo compartas, me gustaría que pongas un comentario, si te ha llegado esta palabra y si te ha traído luz. Pero ojalá te haya traído luz y hayas entendido lo que te estoy diciendo. A veces nos quieren sorprender con documentales y ya conocemos, la tenemos a la verdad, la tenemos tan cerca en una Biblia y hasta la podés bajar en tu celular, en tu móvil. Podemos conocer la verdad, la tenemos tan cerca la verdad, pero seguimos escuchando cosas que por ahí no son verdad. Nos siguen engañando y creyendo, más en hombre o en religión que en Dios. Yo te digo hoy, Dios te dice hoy, yo estoy cerca. No necesitas un intermediario. El único intermediario ha sido Jesús. Es mi Hijo, que te dio entrada libre a mi presencia. Por eso hoy te invito a entrar a la presencia de Dios y hablar con Dios. Y vas a ver que vos lo vas a sentir hoy. Vamos a hablar con Dios. Te invito a hacer una oración conmigo. Si no has creído nunca en Jesús como tu Salvador, si nunca le has abierto tu corazón y le has dicho que quieres que sea tu Salvador, yo te invito a hacerlo. Dios te va a bendecir, no solo te va a bendecir en algo como a veces creemos que es lo material, la bendición. Dios te va a bendecir espiritualmente. Dios hoy va a tocar tu alma, va a sanar tu alma, va a sanar si tenés enfermedades también, te va a sacar de la depresión por creer en el Dios Todopoderoso que te ama y que está ahí y que no necesitas un intermediario. Directamente con Dios puedes hablar. Vamos a orar. Te invito a orar. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Dile así. Si no has orado nunca, te invito y te empujo en una oración que te voy a dar, que sale de mi corazón, por supuesto, ¿no? Vamos a orar. Amado Dios, en este momento yo me presento delante de ti. Yo reconozco que tal vez he vivido ignorando tu verdad, me he dejado llevar por religión, por hombres, no he leído tu palabra, no he conocido. Hoy estoy escuchando la verdad. Quiero esa verdad que me da Jesús me haga libre. Reconozco que Jesús es mi Salvador, reconozco que Él es el único guía que yo necesito en mi vida y creo que Jesús me da entrada libre a la presencia de ti, Dios Padre Todopoderoso. Reconozco que Jesús murió en la cruz y resucitó por mí para darme una entrada libre a los cielos, una entrada y una relación con mi Padre Celestial. Creo, Jesús, que eres mi Señor, Salvador, mi intercesor, mi mediador, el único que necesito para estar con mi Padre. Creo en esta verdad, acepto a Jesús. Pido perdón, Señor, te pido perdón por todos mis pecados y errores que recuerdo que sé que he hecho mal conmigo, contra mi prójimo y contra ti, oh Dios. Te pido perdón por todas aquellas cosas que me doy cuenta. Te confieso solo a ti mis pecados y acepto y creo y recibo por fe el perdón que me has dado en tu Hijo Jesús. A partir de ahora quiero caminar contigo, tomado de tu mano y sentirme que siempre voy a estar contigo y nunca se va a cortar esta relación. Porque tú me has llamado a tener una relación de padre a hijo. Y Jesús lo ha logrado. Ha unido el cielo con la tierra cuando dio su vida y cuando resucitó. Creo en ti, Padre Todopoderoso, y creo en ti, Jesucristo. Y creo en ti, Espíritu Santo, que hoy estás hablando a mi vida y estás aquí conmigo.
Gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón. Gracias por la entrada que me diste al cielo, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, amigo. Dios te bendiga mucho. Ojalá esta palabra ya haya llegado a tu corazón, te cambie, te acerque a Dios y te haga disfrutar lo que Dios quiere que disfrutes, lo que Jesús vino a hacer. Jesús quería que vos y yo tengamos una relación con el Padre de nuevo, la relación perdida que tuvimos por nuestros pecados, nuestros errores, por lo que hizo Adán y Eva y por lo que nosotros mismos hicimos. Quería reconciliarnos porque nos amó mucho y no quiso que perezcamos y moramos en nuestros pecados y tengamos la perdición eterna. Por eso nos envió a su Hijo y nos da este mensaje de paz, de salvación en su Hijo Jesús. Creamos en Él, aceptemos su salvación, su perdón y empecemos a vivir una vida en comunión con Dios. Dios te ama. Es hermoso poder contar con Dios cada día, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando andas en la calle, cuando estás en tu trabajo, estar con Él. Pero no te olvides, lee la palabra de Dios. Si tienes una Biblia, léela. Si la quieres bajar una aplicación, bájala, pero léela y conócelo día a día. Y júntate, obvio, con otros cristianos para leer juntos, para aprender juntos. Pero sabe que Dios, tú y Dios pues tienen una relación personal. Y no depende de un hombre, ni de una religión. Depende de ti tener esa relación y mantenerla. Dios te ama y tienes conexión directa, no te olvides, por Jesucristo al Padre. Que Dios te bendiga, que tengas una buena noche y que tengas mañana a comenzar. Dios te bendiga.